Juan 5:17, mi Padre trabaja siempre y yo también. Jesús no dijo jamás que el reino hay que estar sin hacer nada. La Biblia enseña que la ociosidad en cualquier área de la vida no agrada a Dios. La vagancia, la ociosidad, sea ya en el área laboral, en el área personal, sea en el área matrimonial, en cualquier área, no le agrada a Dios. Y por supuesto tampoco le agrada en el reino de Dios. Tú estás dentro del reino. Usted y yo estamos dentro del reino. Y Dios no quiere que actuemos con vagancia espiritual. Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo también. El Señor nos llamó para ser alguien. Y tú tienes que saber que eres alguien. Y eres alguien tanto en el cielo como en la tierra y aún debajo de la tierra. Porque Dios te dio nombre. Dios te dio un apellido. Dios te dio dignidad. Dios te puso nombre. Dios te hizo alguien. Tú y yo no somos cualquiera. Tú y yo somos alguien en Dios. Pero no solamente hay que ser alguien. Tú y yo tenemos que hacer algo. Diga conmigo, hay que hacer. Levanta tus dos manos y di conmigo, yo debo de hacer. Repítalo otra vez, diga, yo fui llamado no solo a ser alguien, sino a hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En resumen, extender el reino de Dios en esta tierra. En resumen, extender el reino de Dios en esta tierra. Para eso necesitamos hacer tres cosas, de la cual vamos a hablar una de ellas y hacer énfasis en uno de ellos. Necesitamos para extender el reino de Dios, primero, que le sirvas. Segundo, que le sigas. Y tercero, que perseveres. Primero, que le sirvas. Segundo, que le sigas. Y tercero, que perseveres. Quiero que tú sepas y recibas esta palabra en Dios. Todo aquel que ha tenido un encuentro real con Jesucristo, todo aquel que ha tenido un encuentro real con Jesús, empieza a hacer algo. Todo aquel que realmente ha tenido un encuentro, todo aquel que ha tenido un encuentro original, real, empieza a hacer algo. La Biblia está llena de ejemplos. Voy a dar dos de ellos y luego hablaremos de algunos casos. Uno de ellos, por ejemplo, Saulo. Hechos capítulo 9, la Biblia dice que Jesús tuvo un encuentro con Saulo, o Saulo tuvo un encuentro con Jesús. La Biblia dice que Saulo iba a Damasco. ¿A qué iba a Damasco? Iba a perseguir a los cristianos. Pero cuando él llega a Damasco, ¿empezó a arrastrar a los cristianos? ¿Empezó a llevarlos presos a los cristianos? No. Cuando él llega a Damasco, lo que él empieza a hacer es hacer algo. Él empezó a predicar que Jesucristo era el Mesías. Por eso que la gente en Damasco se quedó impactada. No podía creer, porque mucha gente sabía cómo Saulo perseguía a la iglesia. Y mucha gente sabía que Saulo iba a Damasco a perseguir a los cristianos. Pero cuando llega a Damasco se da la sorpresa que en vez de perseguir a los cristianos, ahora estaba del lado de los cristianos. Él no esperó años para empezar a hacer algo. Él tuvo un encuentro real con Jesús. Y cuando tú tienes un encuentro real con Jesús, hay un fuego que se mete en el corazón y no puedes callar. Otro ejemplo, por ejemplo, María Magdalena. El Señor la liberó de 7 demonios. Y la Biblia dice que María le sirvió. María le servía. Lucas capítulo 8 dice la escritura que había mujeres que le servían.
Y algunas de ellas habían sido sanadas, libertadas. Algunas de ellas habían tenido un encuentro con Jesús. María Magdalena tuvo un encuentro real y verdadero con Jesús, el Mesías. Por eso que cuando tú y yo tenemos un encuentro real, diga conmigo, real, diga original, entonces tú empezarás a hacer algo. Y quiero ver 3 ejemplos bíblicamente para que nos demos cuenta que cuando hay un encuentro real con Jesús, tú no puedes estar sin hacer nada. Tú no puedes estar quieto. Tú no puedes estar tranquilo. Tú no puedes venir a la iglesia y como si nada. Tú no puedes estar quieto. Tú no puedes estar tranquilo, porque cuando tienes un encuentro real con Jesús, algo se activa dentro de ti. Toca a alguien y dile, cuando hay un encuentro original, dile, el ADN de Dios se mete en tu vida. Por eso Jesús dijo, mi Padre trabaja. ¿O no trabaja el Padre? Y Jesús dijo, y yo también. ¿Y nosotros? ¿Cuántos decimos amén? Porque si tú eres hijo del Padre, discípulo de Cristo, debes tener el ADN del Padre y el ADN de Cristo. Y toca a alguien y dile, yo no puedo estar tranquilo. Dile, mi Padre trabaja y yo también. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Rey? ¡Aleluya! No, pero te voy a decir algo antes de empezar con los ejemplos que te quiero dar. Cuando tú no has tenido un encuentro real con Jesús y existe la vagancia, la ociosidad espiritual, entonces, ¿qué es lo que piensa una persona que tiene un espíritu de vagancia? ¿Qué es lo que piensa? Que otro lo puede hacer por él. No, el pastor predica. No, el hermano X, él es evangelista, que él pague el precio. Pensamos que otros deben de hacerlo por nosotros. Pero Jesús dijo, mi Padre trabaja. Mi Padre trabaja. Diga conmigo, yo también. Haga así, yo también. ¿Cuántos dicen yo también? Porque tú tienes el ADN de Dios. ¿Cuántos tienen el ADN de Dios? Porque si alguien no hace nada por el reino, no extiende el reino, no le importa, le da igual, entonces la pregunta es, ¿tienes el ADN del Padre? Porque el Padre trabaja. Amén. Venga conmigo, Lucas. Lucas capítulo 5. Lee conmigo el versículo 24. Jesús dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿A quién le dijo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete ¿a dónde? ¿A descansar? No, hermano, si él era paralítico. Él no había caminado por años. No sé si tal vez toda una vida. Él quería caminar. Diga, él quería caminar. Yo no creo que él quería, después de haber estado en un lecho postrado por años, yo no creo que Jesús le dijo, levántate hijo, anda a descansar. Yo no creo que le dijo, anda, acuéstate. Ni él quería ir a acostarse. Creo que Jesús le dijo, vete a tu casa.
con un propósito. Porque este hombre había estado postrado en cama, tal vez por mucho tiempo. Por eso que cuando sus amigos le trajeron o sus familiares le trajeron donde Jesús ya había una gran multitud y no podían entrar, ellos desesperados rompieron el techo y lo hicieron descender. Cuando Jesús lo vio, le dijo, dice la Biblia que vio la fe de ellos y le dijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos empezaron a murmurar y Jesús le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. La clave de este mensaje está ahí. Levántate, vete a tu casa. No le envió a descansar. ¿Sabes a qué lo envió? A trabajar. Mira a alguien y dile, lo envió a trabajar. Él tuvo un encuentro con Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús. Experimentó un encuentro. Y Jesús le dice, vete a tu casa. Imagínate tú que ese hombre tal vez no caminaba por años. Y de pronto llega a su casa cargado su lecho, su cama. Y entra a la casa caminando. Esa familia, esa casa, ¿cómo fue impactada? ¿Te puedes imaginar tú? ¿Puedes meterte en la historia tú? ¿Puedes pensar que la familia lo ve llegar caminando? ¿Y qué crees que ese hombre empezó a hacer ahí? ¿Qué crees que empezó ese hombre a hacer en su casa? A testificar, a decir que Jesús, el Maestro, el Rey, el Señor, lo sanó, lo levantó, lo perdonó y le dio una nueva oportunidad en esta tierra. Y le regaló la vida eterna por la eternidad. Y le regaló lo más preciado, la salvación de su alma. La familia es probable que haya venido a los caminos del Señor. Es probable que la familia, viendo este testimonio poderoso, haya llegado a los caminos del Señor. Toca a alguien y dile, Jesús te salvó. Vamos, dígaselo con amor y con fuerza. Dígale, Jesús te salvó para salvar tu familia. ¿Cuántos decimos amén? Tal vez tú eras el paralítico de tu casa. Tal vez tú eras la oveja negra de tu casa. Tal vez tú eras el más terrible de tu casa. El más tremendo. Tal vez tú eras el enfermo de tu casa. ¿Y por qué te escogió a ti el Señor? Porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Y por qué te escogió a ti Dios? ¿Y por qué naciste en la familia que naciste? Porque Jesús quería salvar a tu familia. Por eso te escogió a ti, te salvó a ti, para que tengas un encuentro personal con Él, para que por medio de ti tu familia venga a los caminos del Señor. Di conmigo, fui llamado a hacer algo. Vamos, levanta tus dos manos y di conmigo, fui llamado a hacer algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Te acuerdas tú la historia del endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno fue libre y le dijo, Señor, déjame seguirte donde quiera que vayas. El endemoniado gadareno, hermanos, se enamoró de Jesús. Ese hombre estaba agradecido y le dijo, porque no te olvides que dormía en los sepulcros y vivía encadenado y desnudo.
Y ese hombre se enamoró de Jesús. Y le dijo, Señor, déjame seguirte. Y Jesús le dice, no, vete a donde los tuyos y anúnciale lo que Dios ha hecho contigo. Es lo mismo que el Señor hizo con este hombre. Lo envió a la casa, no a dormir, a trabajar. Diga conmigo, a trabajar. Aleluya. Porque mi Padre trabaja. Mira a alguien y dile, mi Padre trabaja. Y tú, dile, y tú. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y por qué predico este mensaje, hermano querido? Porque esta iglesia es una iglesia de trabajo. Aquí no paramos. Por eso no tenemos tiempo para el chisme ni la crítica. Aquí no paramos. Mira a alguien y dile, aquí no nos desenfocamos. Aleluya. Dile, si me vas a hablar de algo, háblame del reino. Háblame del trabajo en el reino. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí no hay tiempo. Porque tenemos el ADN del Padre. Jesús le dijo, vete a tu casa. En otras palabras, anda y anúnciale lo que yo he hecho. ¿Por qué Jesús le envía a la casa? Porque tal vez la familia estaba decepcionada, frustrada, triste, tal vez estaba sin esperanza. Y Jesús le dice, vete a tu casa. Porque los primeros que deben ver lo que yo he hecho en ti, debe de ser tu familia. ¿Sabes qué, hermano? Este año tenemos que pensar en nuestra casa. Tenemos que pensar en nuestra casa. A trabajar en nuestra casa. Por eso que este año estamos orando a Dios porque queremos casas, gente que abra sus casas. Tal vez usted dice, pastor, yo no estoy preparado para liderar. No he dicho que lideres, solo ábrenos tu casa y entraremos en tu casa con la palabra y creemos en Dios que la promesa del Señor se hará real en tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que este mensaje es para que reflexiones y este mensaje es para que vayas pensando en abrir tú. Mira a alguien y dile, esa que es tu casa, no es tu casa, es de Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey? Aleluya. Versículo 27 del capítulo 5, el segundo caso. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Este es el famoso Mateo. Y sentado en el banco de los tributos públicos le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Diga conmigo, Jesús lo vio y él lo siguió. Y dice la Biblia, versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y él no titubeó. Él no titubeó. Él no dijo, Señor, déjame ver, déjame arreglar algunas cosas. Como hay gente que dice, pastor, primero déjeme ponerme bien. Ahí me convierto. O sea que tú quieres ir al médico ya sano. Al médico no se va sano, al médico se va enfermo. Porque para eso te está llamando Jesús. Para arreglarte, para sanarte, para restaurarte, para darte dignidad, para darte lo que nunca vas a encontrar. Porque fuera de Él no hay vida. Pero Él se levantó y ¿qué hizo? Y dejó. Mira a alguien y dile, dejó todo. Aleluya. Pastor, todavía tengo mi novio que no es cristiano. No puedo dejarlo. Sus ojos, no los olvido. Leví, Mateo, lo dejó todo. Hoy en día gozamos de leer ese libro de Mateo.
¿Cuántos gozamos de leer ese libro, San Mateo? Porque con la gente que le sigue, dejando todo por causa de Jesús, es con la gente que Dios hará historia. Pero mira, el versículo clave está en el siguiente. Versículo 29. Y Leví le hizo, diga, le hizo. ¿A quién le hizo? A Jesús. Gran banquete. ¿En dónde? ¿Y banquete qué es banquete? Comida, fiesta. Fiesta. Aleluya. Gloria a Dios. Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había, ¿qué cosa? Mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Le hizo fiesta. Leví, ¿qué había tenido con Jesús? Un encuentro. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, hay fiesta en tu corazón, en tu vida y en todo tu ser. ¿Y qué hizo Mateo de una? Leví, ¿qué hizo? Le hizo una fiesta. Y no solo hizo una fiesta para él, no solo hizo una fiesta para disfrutarlo a Jesús solito. Él no dijo, yo voy a disfrutar a Jesús solito. Jesús es mío solito. Jesús no hizo eso. Jesús llamó a sus compañeros publicanos para que se sienten a la mesa con Jesús y escuchen la palabra de Jesús. Toca a alguien y dile, Jesús te llamó a predicar, a trabajar, a ganarte a tus amigos. Dile a tus compañeros. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y había mucha compañía. No, es que si tú te haces cristiano, el Señor no te salvó para que tú estés todo serio, todo amargado. Yo soy santo, santo, santo. Y por poco ya caminas de puntitas. No, el Señor te llamó para que a esos compañeros de trabajo, a esos amigos del barrio, tú hagas un banquete en tu casa. Abras tu casa y le hagas una fiesta a Jesús. Porque cada vez que abres tu casa para predicar el reino de Dios en tu casa y invitas amigos, estás haciéndole una fiesta a Jesús de Nazaret. Oh, dale un fuerte aplauso al Rey. Estás haciendo una fiesta. Diga conmigo, la casa es una estrategia de Dios. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús predicó en casas. Te vas a dar cuenta que Jesús, por ejemplo, se ganó a Lázaro y se la ganó a María, y él iba a la casa siempre y los visitaba y comían y predicaban. Y si tú lees el Nuevo Testamento, los libros de los Hechos, te vas a dar cuenta que la iglesia enseñaba y predicaba en las casas. Este año es un año para trabajar. Oh, quiero ver esos ADN. Quiero ver el ADN de Dios. Dile al que está al lado, en tus ojos veo el ADN. El ADN de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos quieren hacerle un banquete a Jesús? Un banquete a Jesús. Abrir casas. Pastor, yo no tengo la experiencia, no importa. Tú solo sé el anfitrión. Nosotros entramos. Porque ¿sabe lo que queremos? Ganar el país. Ya no digo Guayaquil. Ahora digo Durán,
digo milagro, digo diferentes partes, porque Ecuador es para Cristo Jesús. Es para Cristo Jesús. ¡Aleluya! Oiga, hermano, ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Leví tuvo un encuentro y hizo fiesta. Abrió su casa, hizo un banquete. Aleluya. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro. No tuvo un encuentro con el pastor, ni tuvo un encuentro con un ser humano, ni tuvo un encuentro con una religión, ni tuvo un encuentro, escúchame bien, con rituales. Él tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús, te vas a parecer a Jesús. Vas a oler a Jesús. Vas a hablar como Jesús. Porque el ADN de Dios se va a meter en tu vida, que tú dirás lo mismo. Mi Padre trabaja y yo también. Aleluya. Porque estamos en el reino. Y el rey es Cristo. Y este es el mejor empleo que puede haber. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este es el mejor empleo que puede haber. Él no te llamó solo a ser alguien. Yo me gozo porque Dios nos hizo alguien. Pero la gente se goza sabiendo que es alguien, pero se queda ahí. Solo se goza y dice, no soy cualquiera. Y gloria a Dios, no debes gozarte porque no somos cualquiera. Somos alguien, pero no te puedes quedar ahí. Hay gente que solo se conforma con saber que es alguien. No, si eres alguien y si has tenido un encuentro verdadero con Jesús, a trabajar, papá, a trabajar, mi hermano, porque el Padre trabaja. ¿Cuántos dicen amén? Porque de lo contrario usted se cambió de religión. Aleluya. ¿Cuántos tuvieron un encuentro con Jesús? Yo te puedo mostrar un montón de testimonios. Que cada vez que alguien tenía un encuentro con Jesús, lo amaba, lo seguía y le servía. ¿A dónde? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque, hermano, cuando hay un encuentro con Jesús, hay un corazón agradecido. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya.